Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología que encontramos, uno, pues la urolitiasis, como se van a dar cuenta, depende de múltiples causas. Uno, el género, pues es más frecuente en mujeres. Se ha visto que hay mayor probabilidad de tener cálculos si es mujer. Los pacientes que jóvenes más o menos con un pico de edad entre los 30 y los 40 años es más común. En cuanto a la geografía, pues se ha visto que en zonas cálidas o calientes hay mayor probabilidad de tener cálculos. En cuanto a la ocupación, en sitios donde se maneje mucho calor, en calderas, en pozos petroleros donde se maneje calor, cocinas, ¿sí? Todo lo que implique aumentos en la temperatura, hay mayor probabilidad de tener urolitiasis. En cuanto a la alimentación, pues la dieta occidental es la más común. Dietas ricas o altas en proteínas de origen animal, comida salada, digamos, por ejemplo, aquí en el llano que se acostumbra a comer comida salada, o también en zonas donde, por ejemplo, no hay nevera, no hay electricidad y por ese motivo no tienen nevera, y que la mejor forma para preservar los alimentos es salándolos. Entonces, esta también puede ser una causa o es una causa de la aparición de urolitiasis. En cuanto a la genética, pues si hay un componente familiar, ya sea por alteraciones metabólicas o por acidosis tubular renal, que facilite o que en esa familia haya una alta tasa de urolitiasis, pues ya se sabe que hay mayor probabilidad de tenerla. Esto es el alto riesgo, en estos casos hay alto riesgo de formadores de cálculos. ¿Sí? Entonces, pues entre los factores generales, como podemos ver, cuando hay urolitiasis en edades tempranas, sobre todo en niños y adolescentes, pues estos pacientes tienen mayor probabilidad de formar más cálculos o como recaída, básicamente. Como les decía, pues la formación de cálculos familiar, o sea, si tiene antecedentes familiares, va a tener recurrencia o va a tener mayor probabilidad de tener una litiasis. Los formadores de cálculos recurrentes, que haya un episodio corto entre cada recurrencia, cálculos que contengan bruxita, cálculos que contengan urato o ácido úrico, cálculos infecciosos, que tengan un riñón único, ya sea ya sea adquirido normalmente, pues si en ese cálculo, en ese riñón, perdón, contralateral, pues se perdió por urolitiasis, pues tiene mayor probabilidad de tener cálculo en el riñón único. Cuando hay enfermedades asociadas como el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, la nefrocalcinosis, la enfermedad renal poliquística, enfermedades renales como vemos el bypass yeyuno ileal, resecciones intestinales, enfermedad de Crohn, enfermedades malabsortivas, la hiperoxaluria, insuficiencia exocrina pancreática, cirugía bariátrica, aumentos elevados de vitamina D, la sarcoidosis, trauma raquimedular o vejiga neurogénica. Genéticamente determinado, pues los que tengan cistinuria, hiperoxaluria primaria, acidosis tubular renal, como les había dicho, santuria, síndrome de Lesch-Nyhan, fibrosis quística y formaciones inducidas por medicamentos como la indometacina, anormalidades anatómicas como ectasia tubular, obstrucción de la unión piel-ureteral, o sea, todo lo que nos pueda generar obstrucción, divertículo calicial, estrecheces ureterales, reflujo vesicoureteral, riñón en herradura, ureterocele,
y como les había dicho del ambiente, pues que tengan un ambiente con altas temperaturas o que tengan una exposición crónica al cadmio. Entonces, en cuanto a la formación de cálculos, ¿qué podemos encontrar? Pues son agregados policristalinos que están compuestos de cantidades variables de cristaloides y de matriz orgánica. Para la formación de cálculos requiere orina supersaturada y la supersaturación depende del pH urinario, de la fuerza iónica y la concentración de solutos y de la complejidad de los mismos. Entonces, aquí básicamente, ¿cómo es? Esto es como la química básica cuando nos enseñan lo de solutos y solventes. Tenemos el solvente que digamos que es la orina y los solutos que es todos bueno, el solvente es el agua y los solutos es todos los desechos que se excretan por el riñón. Entre mayor solvente hay, pues se disuelve completamente este soluto. Pero si hay mucha saturación de este solvente, del agua, de la orina, ¿sí? Estos solutos, perdón, se decantan y empiezan a formar, se decantan estos cristales en los cálices y se empieza a formar la matriz de los cálculos y de en adelante pues empieza a formar como tal el cálculo. La supersaturación depende del pH urinario, como lo dice aquí, pero depende digamos que del cristal. Si es un pH muy ácido, favorece la producción de cálculos de ácido úrico. Si es un pH alcalino, me favorece la producción de cálculos de oxalato de calcio, ¿sí? Entonces, pues hay que tener, digamos que un pH estable y pues depende de la alteración en los cristales, pues se le puede dar medicamentos adicionales. Por ejemplo, si tiene hiperuricemia, pues le vamos a manejar la hiperuricemia. Y la hiperoxaluria, pues también la podríamos manejar, ya lo veríamos más adelante. Entonces, en cuanto a la conformación de los cálculos, tenemos dos grandes grupos, que son los que tienen calcio y los que no tienen calcio. En cuanto a los que tienen calcio, tenemos los de oxalato de calcio y los de fosfato de calcio. Y los que no tienen calcio, pues el ácido úrico, el de estruvita, de cistina y los que producen medicamento. Se me pasaba uno de los inhibidores que podemos encontrar en la orina que evitan la formación de cálculos o de esa unión de esos cristales es el citrato de magnesio y el pirofosfato. Por eso uno de los tratamientos es aumento en la ingesta del citrato, que ya lo veremos más adelante. Tenemos otra clasificación etiológica, es que tenemos cálculos infecciosos, no infecciosos, por causa genética y pues los que ya les había dicho por medicamento. Entonces, entre los no infecciosos tenemos los de oxalato de calcio, fosfato de calcio y de ácido úrico. Los cálculos infecciosos son los de fosfato amónico magnésico, los de apatita y los de urato amónico. Y de las causas genéticas, pues tenemos la cistinuria, entonces los cálculos de cistina, los de santina y los de hidroxiadenina. Aquí, ¿qué es lo importante? Como en toda la patología, lo más importante es hacer una historia clínica adecuada, ¿sí? Y todo viene desde el interrogatorio. ¿Cómo inició el dolor? ¿A qué se asocia el dolor? ¿El dolor se irradia o no? ¿Sí? Recuerde que normalmente los cálculos, el cólico renoureteral es más de inicio súbito que insidioso. Normalmente se irradia hacia hipocondrio, flanco, fosa ilíaca e incluso hacia testículo o vulva, ¿sí? Es un dolor muy intenso, tan intenso que puede producir diaforesis, taquicardia, náuseas, vómito. Solamente el 20% se puede asociar con hematuria macroscópica, ¿sí? Puede tener síntomas irritativos urinarios bajos, como disuria, polaquiuria, tenesmo, vesical, y no porque esté en la uretra,
sino pues porque como aumenta el peristaltismo de la vía urinaria, se irrita, digámoslo así, toda la vía urinaria, haciendo también que la vejiga tenga síntomas de vaciamiento. ¿Mm? Entonces es muy importante el interrogatorio. ¿Cómo inició? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Con qué se asocia? Sí, porque diferente es que no, me duele la cintura, entonces es el riñón, me duele más en la tarde, me duele más cuando estoy sentado, cuando estoy parado, cuando me agacho y me levanto, cuando me voy a parar de la cama en la mañana y ya cuando camino me mejora el dolor. Eso es más un cuadro clínico de una lumbalgia mecánica, más que de un cólico renureteral. En el examen físico, pues que es importante ver el estado general del paciente, si realmente está muy álgico, ¿sí? Lo que les decía, la diaforesis, los signos vitales, pues obviamente son importantes y más porque estos cálculos también pueden estar asociados a infección y pueden producir una sepsis de origen urinario. Entonces, los signos vitales, ver que no esté hipotenso, taquicárdico, ver la hidratación, porque si ha vomitado mucho, pues puede estar deshidratado. El abdomen es súper importante para no confundir de pronto con una apendicitis, con un cólico biliar. Entonces, también es importante bien revisar y palpar el abdomen. Y la puñopercusión muchas veces va a estar positiva, pues porque más que por el dolor, pues es un dolor tan intenso, pues es muy común que se presente la puñopercusión. Para clínicos, ¿qué vamos a solicitar? Normalmente es muy raro saber si el paciente tiene agenesia renal o no, no sabemos si tiene los dos riñones o no, pues a no ser de que tenga un antecedente quirúrgico que diga que ya le han sacado un riñón. Entonces es importante saber si tiene, qué tan buena función renal tiene. Entonces hay que pedir bunicreatinina, un parcial de orina para ver que si tiene hematuria, no, si tiene leucocituria, bacteriuria, para ver si tiene sobreinfección, un hemograma para ver si tiene infección asociada también. PCR se puede pedir y al menos una ecografía renal y de vías urinarias. Aunque el examen imagenológico de elección, como les había dicho en el estudio de imágenes urológicas, es el UroTAC, que es un TAC abdominal contrastado con una reconstrucción tridimensional. Entonces, la radiografía de abdomen simple puede ser útil en cálculos, pero que sean ojalá radiopacos, que son básicamente los que tienen componente cálcico, o que sean ya demasiado grandes. Por ejemplo, aquí tenemos un cálculo, ¿sí? Que está como en uréter proximal o incluso puede estar en la pelvis renal por el tamaño que tiene y por la posición y la forma, ¿sí? Pero pues no es lo más común. Y pues igual si ustedes se dan cuenta depende de la zona donde esté, porque si es un cálculo pequeño y preciso, está en el uréter medio, que es aquí sobre los ilíacos, pues va a ser muy difícil evaluarlo. Este es el UroTAC, este es un corte coronal. Aquí lo que podemos ver es un cálculo que está llegando a vejiga, está en la unión ureterovesical. Aquí tiene unos cálculos muy pequeñitos en el cáliz inferior y si se dan cuenta está un poquito dilatado este uréter. Aquí, perdón, en esta imagen no se ve tan bien. Tenemos un cálculo coraliforme, aunque esto pareciera medio de contraste, no lo es, son cálculos, ¿sí? Por eso es que debe ser un TAC abdominal simple, sin contraste, porque esto podría pasar por medio de contraste. O si se le aplica medio de contraste, pues no van a saber si tiene cálculo o no. Y la reconstrucción, recuerde que es un corte coronal, un corte axial y el corte sagital. ¿Sí? Aquí donde se puede evaluar bien el riñón y se puede evaluar el uréter. Entonces, ¿qué
Bueno, hace parte de la historia clínica evaluar los antecedentes. Tenemos que saber, como les decía, si tiene antecedente de cirugía de litiasis, si tiene una ausencia quirúrgica o por X o Y motivo del riñón, o si tiene agenesia renal, si tiene insuficiencia renal, qué alergias tiene, todo eso para saber qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Entonces, digamos que la urgencia principal es el manejo del dolor, ¿sí? La urgencia siempre va a ser el dolor. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Los medicamentos de elección para manejo del dolor son los AINES, ¿sí? Incluyendo la dipirona. Entonces, es el diclofenaco, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, la dipirona. Y se puede usar acetaminofén, que ya sabemos que no es un AINE, pero acetaminofén como segunda opción. El diclofenaco nos hacen una salvedad que hay que tener presente que no tenga antecedente de riesgo cardiovascular o enfermedad coronaria, ya que se ha visto que el diclofenaco puede aumentar los eventos de enfermedad coronaria y obviamente pues insuficiencia renal, pues porque pues, no le vamos a dar AINES a un paciente que tenga insuficiencia o falla renal. Pero entonces digamos que en un paciente común y corriente, lo primero que hay que darle es AINES, AINES, ¿sí? No opioides. Los AINES son la mejor opción, diclofenaco, ibuprofeno, dipirona, ¿sí? Como segunda opción y que le pueden dar también asociado al AINE acetaminofén, ¿sí? Paracetamol, si tienen opción IV, bacano, y si no, oral. ¿Se le puede o no se le puede adicionar antiespasmódico, o sea, buscapina? Se ha evidenciado que no hay mayor diferencia en usarlo, usar la buscapina. Lo que sí es claro que lo que menos se deben dar son opioides, ya que aumentan las náuseas y el vómito, y pues de por sí el paciente está con náuseas y vómito por el dolor, el tramadol y la meperidina aumentan las náuseas y el vómito. Que si lo único que hay que dar, o pues la única opción que se tiene, es mejor dar tramadol en vez de meperidina, e incluso se puede dar morfina. Bueno, entonces morfina o tramadol, la meperidina no se ha visto que tenga buena respuesta. Entonces, AINES, acetaminofén, puede dársele sí o no antiespasmódico. Y como última opción, los opioides. Bueno, ¿cuándo derivar un paciente? Cuando hablamos de derivación, acuérdense que ya hemos hablado de los catéteres doble J y las nefrostomías. Esto es, por ejemplo, cuando tenga falla renal, secundaria a una uropatía obstructiva, preciso el más de malas, que tiene un solo riñón y lo está tapando un cálculo y el paciente está entrando en falla renal. Depende del tamaño y la posición del cálculo, usted decide qué le va a poner. ¿Le va a poner un doble J o le va a poner una nefrostomía? ¿Sí? Estos son los catéteres doble J. Entonces, esto normalmente lo hacemos en cálculos que no sean pequeños, que ojalá estén ureterales. Y si son cálculos ya demasiado grandes que genera mucha obstrucción, que uno puede pensar que es difícil pasar el doble J, ¿sí? Se hace una nefrostomía, que es llegar directamente al riñón para drenar el riñón, disminuir la presión, eso ayuda a controlar el dolor y preserva la función renal. ¿Cuándo más hay que derivar? Cuando hay sepsis de origen urinario. Entonces, si el paciente está séptico, está choqueado, ustedes se van a dar cuenta porque el paciente está taquicárdico, hipotenso, ¿sí? Y ustedes le hacen el TAC y preciso está obstruido cualquier unidad renal. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar, ¿sí? Nosotros preferimos derivar en este caso con nefrostomía para no manipular tanto la vía urinaria.
Pero en caso de sepsis de origen urinario secundario a una obstrucción por un cálculo, hay que derivar nefrostomía o doble J, lo que tengan, pero hay que derivar. Sí, entonces tiene que estar taquicárdico, hipotenso, con una hipotensión marcada que requiera vasopresores, sinotrópicos, ¿sí? Entonces, en ese momento se necesita derivación urinaria. Entonces, riñón único con elevación de azogados, sepsis de origen urinario, pues también puede tener los dos riñones, pero pues preciso el mejorcito está tapado o hace una obstrucción tan franca que empieza a elevar y elevar y elevar azogados, pues también hay que derivarlo. ¿Listo? Manejo quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando inmediatamente, normalmente se hace diferido, se le controla el dolor, ¿sí? Y de forma diferida, o sea, ambulatoria, se hace la cirugía. ¿Cuándo hacerlo, digamos, inmediato? Cuando hay difícil control del dolor. Cuando el dolor es complicadísimo controlarlo y usted le pone y lo tiene, mejor dicho, con toda la batería, con dipirona, con diclofenaco, con buscapina, con acetaminofén, hasta con opioides y el paciente sigue con dolor y mal control del dolor, hay que operarlo de forma urgente. No cuando esté séptico, porque lo que se haría es, al liberar mayor bacterias, aumenta la bacteremia y puede empeorar el cuadro. Entonces, aquí en infección solamente derivar en infección aguda. Y pues depende, las cirugías, hay múltiples cirugías. Tenemos cirugías de cálculos, depende del riñón, en el riñón, perdón, o en el uréter, ¿sí? E incluso en vejiga. Entonces, digamos, en riñón hay varias opciones. Si son cálculos pequeños, muy pequeños, pues, perdón, pequeños es de 9 milímetros a 1 milímetro, a 1 centímetro, disculpen, que tengan menos de 1000 unidades Hounsfield, es decir, que no sea tan duro como el hueso, que no sean pacientes obesos, bueno, hay otro tipo de cosas que se tienen en cuenta, pero tenemos la litotripsia, que son ondas de sonido, no es una cirugía como tal, es un procedimiento, son ondas de sonido en la que se golpea el cálculo para fragmentarlo, ¿sí? En cálculos mayores a 1 centímetro, hasta 2 centímetros, tenemos la nefrolitotomía endoscópica flexible con láser, tenemos láser Thulium o láser Holmium, pero la idea es entrar con un equipo flexible para fracturar el cálculo. Si ya es mayor de 2 centímetros, tenemos una nefrolitotomía percutánea, que es básicamente entrar como a hacer una nefrostomía, vamos directamente por la espalda y entramos al riñón directamente para fracturar el cálculo. Si el cálculo está en uréter proximal, usamos igual ureteroscopio flexible, y si está en uréter medio o distal, usamos un ureteroscopio rígido, pero esto se llama una ureterolitotomía endoscópica, ¿sí? Entonces, sí, acuérdense que es nefro de riñón, lito de cálculo, tomía, ¿sí? Nefrolitotomía o uretero de urétero, obviamente, litotomía, ¿sí? O ureterolitotomía. Que si está en vejiga, cistolitotomía. Normalmente endoscópica cuando son cálculos pequeños, o se hace cistolitotomía abierta cuando son cálculos demasiado grandes. Que son cálculos muy grandes, en uréter se puede hacer incluso hasta ureterolitotomía laparoscópica, que es entrar a abrir el uréter y sacar el cálculo, pero cada vez ya con las nuevas tecnologías es menos probable hacer cirugías abiertas. Bueno, que si yo opero el cálculo, que si expulsó el cálculo. Bueno, cálculos pequeños, menores de 5 milímetros, tienen en uréter, tienen una muy alta probabilidad de expulsión, de por lo menos del 75%. A medida pues que aumenta el tamaño, pues tiene menor probabilidad de expulsión, pero digamos que en uréter un cálculo de 8 milímetros puede salir, es probable.
Y se le puede dar manejo expulsivo, que es manejo analgésico ambulatorio con AINE, y se le puede adicionar un alfa bloqueador o incluso un nifedipino, aunque se ha visto que en uréter distal casi no sirve. Entonces es más fácil darle o funciona mejor la tamsulosina. En uréter distal, cálculo en uréter distal para manejo expulsivo. Entonces, analgésico y alfa bloqueador. Si ya botó el cálculo, si lo operaste de cálculos, si lo dejaste libre de cálculos, ¿sí? O si tiene cálculos renales que no tienen indicación de cirugía. ¿Hasta qué tamaño no tienen indicación de cirugía? Hasta los 7 milímetros. Cálculos hasta de 7 milímetros en riñón que no sea obstructivo, no se opera. Algo que tienen que tener presente es que los cálculos mientras estén en el riñón no generan dolor. ¿Sí? Ay, es que yo me agacho y me levanto y no sé qué, y le encontraron un cálculo de 4 milímetros en una ecografía. Esa no es la causa del dolor. Los cálculos menores o los cálculos renales, perdón, que no sean obstructivos, no generan dolor. ¿Sí? El que genera dolor normalmente son ya masas cálcicas intrarrenales que sean muy grandes, cálculos coraliformes completos o incompletos, o cálculos que obstruyan el cáliz, pero deben ser normalmente cálculos grandes. Entonces, los cálculos pequeños no generan dolor ni molestia, y si son menores o iguales a 7 milímetros, no se operan. No se operan. Entonces, le hacemos manejo dietario. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio para los cálculos? Como todos sabemos, el agua. ¿Sí? Darle más solvente a ese soluto. Entre más solvente tenga, más se va a disolver el soluto. Lo ideal, lo dice la literatura, que lo ideal sería, perdonen la redundancia, orinar 2.5 litros al día, ¿sí? Pero pues es muy difícil ponerlos a medir, que guarden toda la orina 24 horas para saber cuánto está orinando, pues es complicado. Entonces, hay que decirle al paciente que tienen que orinar claro todo el tiempo, ¿sí? Básicamente, si toman suficiente líquido y están orinando claro todo el tiempo, van a estar yendo frecuentemente al baño y les aseguro que va a estar orinando más de los 2 litros. Además que acuérdense que una orina clara es una orina que no es saturada. La única orina que tiene permiso de salir amarilla es la primera de la mañana, porque tampoco lo van a hacer levantar en la noche a tomar agua. La noche se hizo para dormirla. El agua, entonces, es la principal recomendación o el principal manejo para litiasis. Agua, ¿sí? Agua, no jugos, no bebidas gaseosas, agua. Los refrescos, bebidas azucaradas se deben suspender, ¿sí? Todo lo que sea azúcar. Como vieron en los factores de riesgo, hay cosas que no podemos cambiar, pues el clima, la ciudad donde vivimos, es muy difícil cambiarla, el trabajo. Entonces, lo que debe hacer recomendarse, pues, es que aumente la hidratación, ¿sí? Porque estas zonas de calor o estas zonas calientes aumentan la probabilidad de litiasis, pues simplemente por la deshidratación. Acuérdese que vamos a tener más pérdidas insensibles. Mucha gente dice, no, pero pues es que a mí no me da sed, yo no tomo agua. Acuérdense que la primera manifestación de deshidratación es la sed. Uno no debe esperar a que le dé sed para tomar agua. Bueno, entonces, agua, agua, agua. El remedio, el mensaje para hoy es decirle a los pacientes, incluso nosotros, a tomar agua. Comer bajito de sal, como les decía, acuérdense que dietas altas en sodio, en cloruro de sodio, o sea, salado, aumenta la probabilidad de cálculos, entonces hay que comer bajito de sal, solamente 4 a 5 gramos al día, y pues es hipertenso, le va a tocar comer 3 gramos al día máximo, entonces pues ahí ya va ganador. La proteína de origen animal debe disminuirse, obviamente depende de los requerimientos diarios, usted no le va a decir a un niño o a un adolescente que restrinja la ingesta de proteína
de origen animal, pero pues a un adulto que ya está formado, pues sí. Lo ideal es que coman solamente máximo 300 gramos al día de proteína de origen animal, aunque la literatura o en algunos sitios de la literatura dice que máximo de 0,8 a 1 gramo por kilo por día de proteína de origen animal. Debe aumentar la ingesta de frutas y verduras y la ingesta de fibra. Debe disminuir la ingesta de oxalatos, por eso estas foticos que tienen aquí al lado. Los oxalatos están presentes en el chocolate, el betabel o la remolacha, los frutos secos como el maní, las almendras, los pistachos y unas matas verdes como la espinaca y las acelgas. Entonces, espinacas y acelgas no se deben consumir, chocolate, frutos secos y remolacha no se deben consumir porque son ricas en oxalatos. Entonces, si ya tiene calcio, algo que olvidé decirle, los principales cálculos o la mayoría de los cálculos son de oxalato de calcio. Entonces, por eso lo ideal sería que no consumieran estos alimentos. Bueno, entonces no bebidas gaseosas, no los alimentos ricos en oxalatos, disminuir la ingesta de proteína de origen animal, disminuir la ingesta de sal, aumentar la ingesta de líquido, agua, ¿sí? Orinar claro todo el tiempo. Hay que aumentar la ingesta de citrato y el citrato está en los cítricos, naranja, mandarina y limón. Entonces agua con limón pueden consumir, no limonada, o sea, no agua, limón y panela o agua, limón y azúcar, no, agua con limón pueden consumir, comerse la naranja, comerse la mandarina, que ahí ya están consumiendo la fibra y están obviamente consumiendo los citratos. Entonces, naranja, mandarina y limón, aumentar la ingesta. La ingesta de calcio debe ser normal. Acuérdense que ustedes tienen huesos, los pacientes tienen huesos que necesitan del calcio. Si usted no le da calcio o le suprime la ingesta de calcio, el cuerpo lo va a sacar de los huesos. Entonces va a estar con cálculo y desosificados. La literatura dice que la ingesta de calcio debe ser normal, eso es de 1000 a 1200 miligramos al día de calcio, ¿sí? Entonces, mujeres menopáusicas que estén con cálculos y necesiten ingesta o suplencia de calcio, lo pueden hacer. Entonces, no deben suspender la leche, el yogur, ¿sí? Pues obviamente estas son proteínas también de origen animal, no se deben exceder, pero no es que las tenga que suspender, ¿ok? Entonces, no suspender el calcio. El calcio no tiene la culpa, el calcio se necesita. Entonces, ingesta normal de calcio. ¿Qué más? Eso básicamente. Entonces, la dieta, más agua, más citrato, calcio normal, disminuir la sal, disminuir la proteína de origen animal y disminuir la ingesta de oxalatos. En algunos estudios dice que la cafeína puede producir cálculos, pero ya en pacientes que han sido formadores de cálculos se debe disminuir la ingesta de cafeína y disminuir otros factores de riesgo como el síndrome metabólico, entonces el sobrepeso, la obesidad, ¿sí? Se dice que la literatura dice que los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor a 30 tienen mayor probabilidad de tener urolitiasis. Bueno, entonces hay que bajar de peso, mejor dicho, hábitos y estilos de vida saludable. Que debe caminar, que debe hacer una actividad física regular, mantenerse en su peso ideal, ¿sí? Más la dieta. Bueno, y aquí hablando de dieta, no, la vitamina C no sirve, aumentar la ingesta de vitamina C, ingerir vitamina C, ya que vaya con la dieta es una cosa, pero que aparte tomen vitamina C no sirve, ¿sí? E incluso ahí hay algunos estudios donde dice que la vitamina C puede promover la ingesta,
aparición de cálculos porque aumenta la oxaluria y los oxalatos. Entonces no debería ingerirse vitamina C. Y los multivitamínicos, sí, ingerir multivitamínicos, que me tomo la vitamina para no sé qué, que la vitamina para no sé qué, eso también aumenta la producción de litiasis. Entonces, nada, las vitaminas uno las debe consumir en la dieta, más fruta, más verduras, ¿sí? Y tener una actividad física regular. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doc, una pregunta. ¿El Sí. pH ácido favorecía qué tipo de cálculo? El pH ácido, el de ácido úrico. Y la otra es, en un primer nivel, ¿qué imagen se podría utilizar así como gol estándar? ¿La ecografía? No, gol estándar no. Que el gol estándar es el Urotac, por eso se llama estándar de oro. Pero que puedan usar eco. Se dice que la eco y la radiografía, pero el problema es que el de la radiografía de abdomen simple tiene que tener si es muy gordito, no le sirve. Si tiene mala preparación intestinal, no le sirve. Y si los cálculos son radiolúcidos, como los de ácido úrico y por medicamentos, no le sirve. La eco. El problema de la eco es que en algunos casos no se puede ver el uréter. Si el cálculo está, por ejemplo, en uréter medio, y proximal es muy difícil valorarlo. De pronto si está en uréter distal y en riñón se podría valorar, pero lo único que te puede decir es si tiene hidronefrosis o no. ¿Sí? Entonces ahí ya te toca es por clínica o en examen físico, ¿sí? La ausencia de hematuria no quiere decir que no tenga cálculos, acuérdese que solamente el 20% de los parciales de orina o de los cólicos tienen hematuria asociada. Ahora, la presencia de cristales en el parcial de orina tampoco le dice que tiene o que no tiene cálculos. La presencia de cristales solamente quiere decir que esa orina puede estar muy saturada y aparecieron cristales, pero no significa que tenga litiasis, ¿no? Y la ausencia, pues tampoco. ¿Sí? En el parcial de orina lo que podemos ver es leucocituria y si tiene infección asociada. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Doctora, esto, utilizamos la litotricia cuando los cálculos son pequeños y la nefrolitotomía cuando son grandes. Sí, señora. Litotripsia, cálculos blandos, entre 9 y 10 milímetros. Y nefrolitotomía percutánea cuando son más grandes, de 2 centímetros. Y de 1 a 2 centímetros, la nefrolitotomía láser. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entonces les quedó claro lo del manejo? Pues obviamente si el paciente está deshidratado, pues hay que hidratarlo. Si está con náuseas y vómito, pues hay que darle metoclopramida, hay que ponerle protección gástrica, le vamos a poner AINES. Si está con sobreinfección, llámese que tenga fiebre, no tiene que estar choqueado, ¿no? Pero digamos que tenga fiebre, que tenga un parcial de orina patológico, un hemograma con leucocitosis y neutrofilia, pues le debemos adicionar antibiótico, ojalá de amplio espectro, ¿no? Más los analgésicos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Claros? Una pregunta, este parcial también entra en el parcial, ¿cierto? No, señora, no. No, esto ya es del segundo corte. El examen basta infección urinaria.
Vale, doctora, gracias. ¿Vale? Este ya es del segundo corte. ¿Seguro les quedó claro? Mejor dicho, cuando sean internos, van a manejar, no voy a ver órdenes médicas con tramadol. Los van a tener bien hidrataditos. Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, o les quedó muy claro o les quedaron muchas dudas, pero bueno. Entonces, si quieren completar información, ya saben, se pueden remitir a los libros, al SMIP, pueden leer las guías europeas de urología, de urolitiasis, ahí está súper completo. Bueno, entonces nos vemos, señora. ¿Qué gracias, doctora? No, señora, con gusto. Entonces nos vemos el miércoles, Dios mediante, para el examen. Bueno, Bueno, Sí, señora. miércoles 6 de la doctora, tarde. señora. Que les vaya muy bien. Buena noche, que descansen.